Bendito sea el nombre del Señor. Y es para mí un honor, un privilegio presentar a un hombre de Dios con una palabra fresca para nuestras vidas. Me refiero al director del Instituto Bíblico, el pastor asistente Ramón Icaza. Lo recibimos con un fuerte aplauso en el Señor. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¿Y cuántos se gozan de estar aquí en la casa del Señor? Le damos gracias a Dios que nos permite estar en esta casa para llevar el mensaje, la palabra del Señor. Un saludo cordial a nuestros pastores, el apóstol Manuel Ruiz y la pastora Linda de Ruiz, que nos permiten y nos honran con esta responsabilidad. Vamos a estar puestos de pie en esta mañana. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vamos a estar leyendo Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Apocalipsis 20, del versículo 1 en adelante. Si usted lo tiene, diga un fuerte gloria a Dios. Si usted ve a alguna persona que no tiene Biblia y está cerca de usted, con la prudencia de la situación, usted ayúdele para que pueda también acompañarnos en esta mañana. Apocalipsis capítulo 20 del versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Padre, en esta mañana, permite que tu palabra, Señor, corra, Señor, y sea glorificada. Danos sabiduría, danos entendimiento y comprensión de ella, Señor. Que esta palabra, Señor, aumente nuestra fe, Señor, cambie nuestra conducta, nuestra forma de pensar y nos alinee a tu voluntad y a tus propósitos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Usted puede tomar nota porque vamos a usar varios versículos en la Biblia. Usted puede apuntarlos o puede acompañarnos a leer la cita como usted prefiera. Y hoy vamos a hablar un tema que se predica muy poco, que es acerca del milenio. Cuando hablamos del milenio, y lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver qué es el milenio, qué ocurre en esos 1000 años, qué sucesos se dan y cómo eso afecta nuestra vida hoy en día. Pero antes de entrar en el tema específicamente, debemos dar algunos contextos y alguna información importante para nosotros alinearnos con el mensaje. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento, hay pasajes que hablan de la venida de Jesús, de la primera o de la segunda venida. Sin embargo, en ese Antiguo Testamento, Dios nunca le dijo al pueblo de Israel que el Mesías iba a venir 2 veces. Por eso para los judíos fue difícil comprender en su momento qué es lo que Dios estaba hablando, porque en algunos pasajes hablaba del Mesías como siervo sufriente y en otras como el Mesías rey. Pero Dios nunca les mostró claramente y les habló que el Mesías iba a venir en 2 ocasiones. Por eso en los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel estaba buscando un Mesías libertador, un Mesías que los libertara del poder político de Roma, del imperio romano, y restaurara a Israel como nación con el esplendor del reinado de David y Salomón. Y eso obviamente no ocurrió, porque ese no era el propósito. Hoy en día, cuando hablamos de escatología, que es el conocimiento y la doctrina de los acontecimientos del futuro, podemos cometer ciertos errores por no entender la palabra o porque la palabra quizás no nos da ciertos detalles. Y debemos ser claros en eso, porque cuando hablamos de acontecimientos futuros,
hay ciertos detalles que unos opinan de una manera y otros de otra manera. Tenemos que tener la humildad y la sencillez de reconocer que quizás no tengamos la respuesta a todo, o que podamos comprender de manera inexacta ciertas verdades de la Escritura. Para entender la Biblia, un tema de la Biblia, es importante que nosotros veamos el cuadro completo. Cada vez que usted estudia un tema en la palabra de Dios, no puede estudiarlo solamente con 2 o 3 pasajes. Debe ver todos los pasajes que hablan de ese tema, desde Génesis a Apocalipsis. Muchos de los errores que se dan y las inexactitudes que se dan en las prédicas, los mensajes, las enseñanzas, es porque no hemos leído la Biblia, no hemos estudiado la Biblia de Génesis a Apocalipsis para ver todas las partes del rompecabezas de un tema, para que tengamos la idea general y solamente leemos ciertos pasajes y eso hace inexacta nuestra interpretación. Son elementos que debemos considerar y vamos a ver que la Biblia desde el Antiguo Testamento habla del milenio y nos da sus características. Escatológicamente hay un orden cronológico de los acontecimientos futuros. En primer lugar, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Luego, la iglesia está en los cielos, en las bodas del Cordero. Hay 7 años de tribulación, el reinado del anticristo, los juicios de Dios sobre la tierra. Luego regresa físicamente, visiblemente el Mesías para poner fin al reinado del anticristo e iniciar el milenio. Luego ocurre al final del milenio una resurrección para condenación del juicio en el gran trono blanco y al final cielo nuevo y tierra nueva. Eso es lo que dice la Biblia a grandes rasgos de los acontecimientos finales. Ahora vamos a entrar en materia para entender lo que nos habla la Biblia acerca del milenio. Yo quiero que usted me acompañe a Efesios capítulo 3, pero yo le sugiero que en su hogar usted lea desde Efesios capítulo 2, versículo 11, hasta Efesios capítulo 3, versículo 6, pero vamos a leer Efesios 3, del versículo 3 en adelante. La Biblia enseña que en el Antiguo Testamento Dios le habló a los profetas, pero no les mostró lo que hoy vivimos y que se llama la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo. Los profetas vieron hasta la primera venida del Mesías y luego Dios les mostró lo que iba a ocurrir al final del tiempo, en la gran tribulación y el establecimiento del milenio. Pero lo que ocurría entre la primera venida del Mesías, muerte y resurrección y ascensión a los cielos, hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia, Dios no se los mostró a los profetas del Antiguo Testamento. Eso estaba escondido para nuestro tiempo. ¿Y qué dice la Biblia? En Efesios capítulo 3, versículo 3 dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, y aquí nos lo explica cuál es, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire lo que dice: no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles, o sea, los no judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, que por medio del Evangelio, todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel en el pacto de Dios con Abraham, ahora usted y yo las vamos a recibir no porque seamos judíos, sino porque estamos injertados en el buen olivo. Eso es lo que la Biblia dice. Pero Dios no lo reveló. Dios lo mantuvo hasta el tiempo de la manifestación de la iglesia y se lo reveló a sus apóstoles. Que usted y yo ahora vamos a participar de eso. Los profetas del Antiguo Testamento no sabían eso porque Dios no se lo dio a conocer. Y si usted me acompaña al libro de Daniel, capítulo 9, usted verá algo interesante. Dice el capítulo 9, para reafirmar lo que estamos diciendo, en el versículo 24 se habla de las 70 semanas. Y rápidamente les quiero explicar que cada día representa un año. La Biblia dice, en versículo 24, 70 semanas, Dios revelándole a través de un ángel a Daniel lo que iba a acontecer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén. Para terminar, ¿qué cosa? La prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Hay unas 70 semanas, o sea, 490 años establecidos por Dios para que todo se cumpliese. Y el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estas 69 semanas es lo que Dios les mostró a los profetas hasta la muerte del Mesías. Pero de este no puedo entrar en detalles por falta de tiempo, pero faltaba una semana, la semana 70. Esa semana 70 representa los 7 años de tribulación. Quiere decir que entre la semana 69 y la 70 de la profecía, ese periodo es el que estamos viviendo hoy en día. De la gracia, del Espíritu Santo, de la iglesia, de los gentiles, como usted le llame. Como la Biblia habla de diferentes maneras. Y esa última semana es la gran tribulación. Vemos entonces que los profetas del Antiguo Testamento no vieron esta dispensación, pero Dios sí les mostró el milenio. Y por eso es que nosotros podemos ahora ver las características del milenio por medio de las profecías que están en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunas características. El inicio del milenio, Zacarías, el profeta Zacarías, casi un poquito antes de Mateo. Zacarías, capítulo 14. Y usted perdone que vaya rápido, pero usted después puede leerlo, usted puede estudiarlo. Pero tenemos que ceñirnos al tiempo que se ha establecido, hasta las 10:30 el culto. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 9 dice, hablando de los acontecimientos cuando Cristo venga físicamente a la tierra y el inicio del milenio. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Mire qué curioso, no es el diablo, es Dios el que va a reunir a las naciones para combatir a Jerusalén. Porque déjenme decirle algo, el hilo de la historia no está en manos de Satanás. El hilo de la historia de la humanidad está en manos de nuestro Señor Jesucristo. El diablo no es el que tiene control de la humanidad, de la historia de la humanidad. Todo lo que está ocurriendo en el mundo es Dios que está permitiendo y alineando los tiempos para el cumplimiento de todas sus promesas y su palabra, de todas las profecías que están escritas en la palabra. El mal y Satanás no va a llegar hasta donde, como ellos quieran, van a llegar hasta donde Dios lo permita. La Biblia enseña que Dios inclusive usa gente mala y las pone en lugares para cumplir propósitos. Aún así es Satanás, Dios lo utiliza para cumplir los propósitos de él. La Biblia dice que Satanás indució a Judas a entregar a Jesús. Y él pensaba que estaba haciendo algo grande, pero él estaba haciendo un instrumento, porque el Mesías tenía que venir a la cruz para que usted y yo fuéramos salvos y quedar libres del poder del pecado y de Satanás. No es el diablo el que tiene control de la humanidad, no es el diablo el que tiene control de la historia. No son los poderes políticos o económicos, no son las teorías conspirativas si hay grandes millonarios que están confabulando para crear un orden mundial. Ellos pueden pensar lo que quieran, Dios los va a usar para cumplir su propósito. No se equivoque, no tenga miedo. Es Dios el que mueve el hilo de la historia, no el diablo. Y tenemos que tener esa seguridad. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y mire esto, el Mesías, lo que va a ocurrir al inicio del milenio, al final de la tribulación. Y se afirmarán sus pies de Dios, de Jehová, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente,
haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios con todos los santos. Vendrá. Usted recuerda lo que dice Apocalipsis, que viene uno montado en un caballo blanco, con un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, el fiel y verdadero, y el ejército de los cielos vendrá detrás de él. La iglesia, o sea, este pasaje está hablando de ti y de mí. La iglesia que viene juntamente con Cristo a establecer el reino milenial aquí en la tierra. Es lo que dice, vendrá Jehová mi Dios, con él todos los santos. ¿Cuántos son santos de Jehová? Dele un aplauso al Señor. Y el versículo 9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Mire qué interesante. Capítulo 12. Mire lo que nos dice. Nos dice algo interesante. En el versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, porque el anticristo va a atacar a Jerusalén al final de la tribulación, conforme al designio y al propósito de Dios. Y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos, porque en el periodo de la tribulación Dios está tratando con Israel, porque la iglesia ya se fue en el rapto. Ahora Dios está tratando en la tribulación con Israel, para volver el corazón a la descendencia de Abraham, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y mire lo que dice, en medio de esa angustia, ellos entenderán que tendrá que haber un evento sobrenatural, porque no tendrán fuerza. Y ese evento sobrenatural viene una fuerza de parte de Dios. Y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y en la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y mire lo que dice Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. A quien traspasaron, a quien entregaron los judíos al poder romano para ser crucificado. Al Mesías fue traspasado con una lanza, sus manos fueron clavadas. Dice la Biblia que en ese momento la nación de Israel, Dios derramará un espíritu de oración, y ellos verán y entenderán que aquel que murió en la cruz es el Mesías que ellos estaban esperando. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y reconocerán que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene a liberar a la descendencia de Abraham, y lo reconocerán como el Mesías. Y usted y yo vendremos, usted se imagina, llorarán, mirarán a mí, diciendo Dios, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito. Eso ocurrirá al inicio del milenio. Y Dios establecerá ese reino milenial, acabará con el gobierno del anticristo. ¿Y qué va a ocurrir en el milenio? ¿Qué nos dice la Escritura? En Zacarías capítulo 13 nos habla, nos enseña. Muchos eruditos, obviamente, la iglesia ya ha sido redimida, ha sido liberada, tiene un cuerpo glorificado, cuerpo físico, glorificado, viene a la tierra con Jesús a establecer el reino milenial. Pero tanto la nación de Israel como muchos no israelíes, judíos, luego de esa batalla van a quedar vivos. No toda la humanidad va a morir. Algunos consideran que una tercera parte de esa humanidad va a entrar al milenio. Gente que estuvo viviendo en esa época. ¿Qué dice Zacarías capítulo 13, versículo 8? Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré
como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. No puedo entrar en explicación de tantos detalles, le estoy dando ideas generales. Usted léalo en su casa. Se cree que una tercera parte de la población entrará al milenio. Personas que no han sido transformadas. Personas que todavía están igual como usted y yo hoy en día. Recuerde que usted y yo en la iglesia ahora tenemos un cuerpo glorificado, libre de la naturaleza pecaminosa llamada la carne. Y observe lo que dice la palabra, Isaías 65. Acompáñeme a Isaías 65, versículo 17. ¿Qué dice la Escritura? Hablando del milenio, los profetas. Porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Y aquí viene la explicación. Mas gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ni allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Vamos a explicar ese versículo más adelante. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán luz para la maldición, porque son linajes de los benditos, de Jehová y sus descendientes con ellos. Ya antes que clamen responderé yo, mientras aún hablen yo habré oído. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Cuáles características del milenio? Esas personas que entraron, porque recuerde que usted y yo, que hemos sido transformados en el rapto, no vamos a morir. Pero estas personas que entraron al milenio, que quedaron, dice la Biblia, que vivirán cientos de años, vivirán como los árboles, que los niños llegarán a vivir 100 años y se considera una persona de 100 años como un niño. Las condiciones ecológicas, ambientales del reino milenial permitirán a esas personas vivir cientos de años. Y esas personas engendrarán hijos, tendrán hijos que nacerán en el milenio. Y ustedes me quedan mirando, pastor, ¿usted dónde está sacando esas cosas? Yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Y poco a poco se lo vamos a ir demostrando. Y en ese periodo, estas personas que entraron, que quedaron vivas, entrarán, vivirán, engendrarán hijos, se multiplicarán. Va a haber un ambiente tan sano que los niños podrán jugar con las serpientes. El león no atacará a otros animales, comerá paja. Y así lo dice otros pasajes de la Escritura. Pero observe lo que dice en Miqueas capítulo 4, que todas las naciones, escuche bien, todas las naciones vendrán a Jerusalén. O sea que la capital del milenio, de ese gobierno mundial, es Jerusalén. No va a ser Panamá, no va a ser Washington, no va a ser Moscú, no va a ser Beijing, China, va a ser Jerusalén. Miqueas 4, versículo 1 en adelante dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Ezequiel capítulo 40 al 48 describe el templo que va a ser edificado durante el milenio.
que sus dimensiones de su espacio son de kilómetros cuadrados. Ahí vendrán todas las naciones a celebrar fiesta al Dios de Israel y traerán de sus riquezas a Jerusalén, la capital del reino del Mesías. Es lo que dice la Escritura. Usted entienda, y no estamos hablando de un día. ¿Usted entiende lo que es 1000 años? ¿Comprendemos lo que son 1000 años? De un lugar donde hay perfecta armonía ecológica, donde no hay guerra, donde no hay estas cosas que usted y yo conocemos. Pero mire lo interesante, vamos a Isaías capítulo 9. Dios en el milenio está cumpliendo las promesas que Dios le dio a Abraham. El pacto de Dios con Abraham a su descendencia. Y el pacto que Dios hizo con David, que de la descendencia de David iba uno a reinar sobre Israel, iba a ser cabeza de naciones, refiriéndose al Mesías. Pero usted y yo somos parte de esas promesas por estar injertados en el buen olivo que se llama Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Isaías capítulo 9 dice, vamos a leer algunos versículos del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado es su imperio, y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, que dice, hará esto. Y acompáñame un poquito más adelante, Isaías 11. Reino justo del Mesías. Versículo 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el león pardo con el cabrito se acostará. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán en sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si va a darle el aplauso, déselo fuerte. El conocimiento de Dios, los reinos llevando las riquezas de las naciones a Jerusalén, las personas viviendo siglos en ese paraíso del milenio, dice la Escritura. Pero una de las cosas más interesantes que nos dice la Escritura, presta atención, es que en ese gobierno mundial se van a necesitar autoridades. Y para ponerlos en nuestro tiempo quiere decir que se van a necesitar presidentes, alcaldes, representantes, diputados, senadores a nivel global. Y la Biblia me dice a mí quiénes van a ser esas personas. Y yo le quiero decir que la Biblia dice que esas personas va a ser usted, voy a ser yo, vamos a ser nosotros. La iglesia de Jesucristo va a reinar con Cristo en el milenio. Y nos vamos a sentar en tronos. Y vamos a reinar sobre las naciones. Y vamos a tener autoridad. Yo no sé si usted comprende eso. Usted y yo por 1000 años vamos a tener posiciones de autoridad sobre las naciones. No somos cualquier cosa. Usted y yo no somos cualquier cosa. Entienda, cuando la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, no es un eslogan, es una realidad. La iglesia se va a sentar a juzgar a las naciones. Y mientras estamos en esta tierra, Dios nos está formando como reyes y sacerdotes. Nos está dando el linaje de hombres y mujeres que sepan gobernar con justicia y con integridad. Por eso es que Dios trata con nosotros. La Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Usted y yo vamos a estar gobernando. No solamente eso, en 1 Corintios capítulo 6 versículo 3 dice que la iglesia inclusive va a juzgar a los ángeles. Mire qué tremendo. Usted y yo no somos cualquier cosa. Todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos viviendo hoy en día
Es Dios formando gobernantes con autoridad, con integridad, con capacidad de ejercer justicia. Y a veces no lo entendemos y nos quejamos de los problemas y lloramos y nos hacemos víctimas y vemos los problemas y vemos las cosas y no nos damos cuenta de lo que somos en Cristo Jesús. Si usted y yo entendiéramos lo que somos en Cristo Jesús, lo que Dios está haciendo en este tiempo, que nos está formando un linaje de autoridad y de gobernantes, su actitud, mi actitud ante los problemas cambiarían. Los problemas no nos pueden derrotar. Las tribulaciones no nos pueden derrotar. La abundancia económica no nos puede desviar el corazón. Los momentos de paz y tranquilidad no nos pueden enfriar. Porque yo sé que en la abundancia y en la escasez, en la alegría y en la tristeza, cuando hablan bien o hablan mal, cuando me aman o no me aman, Dios está formando un rey. Dios está formando una reina. Dios está formando una autoridad que tenga un corazón correcto, que tenga un corazón sano. Si yo soy rey, si yo soy autoridad, si Dios me está formando, ya yo no veo las cosas igual que antes. Yo veo la vida diferente. Yo reacciono diferente a las circunstancias. Si yo entiendo eso, yo no busco aprobación, yo no busco reconocimiento, yo no busco título, yo no busco que me vean, porque yo sé lo que Dios está haciendo en mi vida y en su vida. Pero si me reconocen, si me ven y si me valoran, no me pongo bravo. Pero si no, tampoco me pongo bravo. Porque yo sé que Dios está formando una iglesia para reinar por 1000 años. A pesar de lo perfecto que será el milenio, va a haber oposición. Increíble, pero sí la va a haber. Isaías 60. Isaías capítulo 60. Y 5. Versículo que leímos hace unos minutos. Versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. El pecador de 100 años será maldito. Quiere decir que a pesar de esas condiciones perfectas, parte de ese grupo que entró, que no ha sido transformado y que ha gozado de esas bendiciones y se ha reproducido, algunos, sin la influencia de Satanás, porque recuerde que Satanás está atado 1000 años para no engañar a las naciones, pero a pesar de eso, algunos en ese ambiente perfecto van a seguir el mal. Y no hay Satanás, escuchen, ahí no está el diablo para echarle la culpa. Porque nosotros le echamos la culpa al diablo de todo. No que el diablo me tentó, que el diablo me hizo caer. Ahí no hay diablo. Hay gente que en su propia carnalidad, su propia naturaleza pecaminosa, sin diablo, sin tentador, en un ambiente perfecto, no obedecen. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros desobedecemos sin que el diablo nos tiente? Sin que el diablo sea el autor de eso. Pero fácil es echarle la culpa al diablo en vez de reconocer, Señor, soy yo. Para que haya un arrepentimiento genuino y pueda yo ser cambiado por el poder del Espíritu Santo. Echamos la culpa al diablo de nuestros errores y nuestros pecados. El diablo, no siempre es el diablo. Tenemos que reconocer que somos nosotros y arrepentirnos sin echarle la culpa a los demás. Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a los hermanos de la iglesia, le echamos la culpa al compañero de trabajo, le echamos la culpa a nuestros familiares. No porque me dijo, porque me hizo, por eso yo hice, así que él o ella es culpable. No, el único culpable de tu decisión, de mis decisiones, es usted y soy yo. No le eche la culpa a nadie, porque cuando el diablo tentó y la gente cayó,
Dios juzgó a las personas por sus decisiones personales. Cuando usted toma esa responsabilidad personal de dejarle de echar la culpa a los hermanos, de dejarle de echar la culpa al que habla mal o al que habla bien, de dejarle de echarle la culpa al que tiene envidia o no tiene envidia, de dejarle de echar la culpa al papá, a la mamá, al esposo, al amigo, al compañero. Dejemos de echarle la culpa a los demás y seamos responsables de nuestras decisiones. Si no somos responsables de nuestras decisiones, no hay cambio, no hay Dios que nos pueda restaurar y transformar. Y usted y yo seguiremos cometiendo los mismos errores. Isaías 60, versículo 12, 11 y 12. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas y las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no se sirviere perecerá y del todo será asolado. O sea que con todo y eso habrá grupos que no quieran someterse al reinado del Mesías. Y Dios los va a juzgar. Y voy a saltarme algunos pasajes y vamos a Apocalipsis. Porque el tiempo ya se nos ha agotado prácticamente. ¿Qué va a pasar al final de los 1000 años? Capítulo 7 de Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subirán sobre la anchura de la tierra y rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿De dónde saldrán estas personas? Esta gran cantidad de personas que cuando el diablo sea suelto al final del milenio se rebelarán contra el Mesías, contra ese gobierno tan perfecto, tan justo, tan equitativo y de tanta bendición. Todas esas personas que fueron naciendo en ese periodo tendrán la oportunidad de escoger, igual que las tuvo usted y la tuve yo, de decidir si sirven a Dios o le dan la espalda. Y muchos, como usted ve ahí, le darán la espalda. Esas personas, ese grupo de personas que vivirán cientos de años, que todavía no han sido transformados como usted y como yo fuimos transformados en el rapto. Por eso es que usted y yo, después de ese rapto o de la muerte, jamás, escuche, jamás volveremos a estar en pecado. Porque Dios nos librará completamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero este grupo de personas que han nacido, que se han multiplicado durante el milenio, nunca han estado expuestos a escoger de la manera que usted y yo. Y Dios en su justicia les da la oportunidad de que escojan en libertad. Y muchos le darán la espalda al Mesías, de ese reino milenial, de esa justicia, de esa equidad. Se apartarán para irse en contra del Mesías. Y les quiero hacer una pregunta muy sencilla. Usted y yo somos hijos de Dios. La Biblia nos dice en Apocalipsis que con su sangre nos ha redimido de toda lengua, linaje, tribu y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Usted y yo tenemos una primogenitura preciosa. No es un eslogan, es una realidad. Pero me temo que muchos de nosotros, igual que Esaú, estamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y hoy en día estamos dispuestos, por amor a un familiar, por amor a un hijo, por amor a un padre, por amor a una esposa, por amor a un esposo, quebrar los mandamientos de Dios. Yo quiero decirle a la iglesia qué diferencia hay si usted por un amor humano de seguir a una persona está dispuesto a perder el temor de Dios, está dispuesto a quebrantar los principios de Dios,
¿Qué diferencia hay entre usted y un homosexual que por amor quebranta la palabra? ¿Qué diferencia hay? Si los homosexuales quebrantan la palabra porque dicen que aman, de igual manera usted y yo, por amar a alguien, perdemos el temor a Dios y quebrantamos la integridad, los principios de Dios. No somos diferentes a los homosexuales. Usted y yo no somos cualquier cosa. Tenemos que tener seguridad de lo que somos. Yo no puedo dejar, usted no puede dejar que el deseo de ser visto, que el deseo de ser reconocido, que el deseo de tantas cosas me haga quebrantar los principios de Dios, porque estoy vendiendo mi primogenitura. Estamos dejando nuestras coronas tiradas en el piso. Estamos renunciando a ser reyes y sacerdotes. Estamos renunciando a lo que Dios nos ha dado. Yo no sé usted, hermano, yo no sé usted, pero yo estoy aprendiendo cada día más que es mejor vivir en integridad y vivir la palabra. Habrá momentos en que Dios te va a bendecir económicamente, te va a abrir las puertas de los cielos. En ese momento de abundancia, mantén la integridad, mantén los principios. En los momentos de escasez, mantén los principios. En los momentos que estés solo, mantén los principios. En los momentos que te acompañen y hablen bien y te den palmaditas, mantén los principios. En los momentos que te hagan oposición y te denigren o te difamen, mantén los principios. En la salud, mantén los principios. En la enfermedad, mantén los principios. No vendas tu primogenitura. No vendas la autoridad que Dios te ha dado de rey y de sacerdote. No dejes que el rencor, el resentimiento dañe tu corazón. No dejes que la envidia y el celo y el deseo de tener autoridad y poder te dañe tu corazón. No vale la pena. No vale la pena vender la primogenitura. No vale la pena dañar nuestro corazón por estas cosas. Es mejor que me den otra cachetada, pero mantener mi corazón sano. Mantener mi corazón correcto. ¿De qué me sirve el dinero? ¿De qué me sirve la fama? ¿De qué me sirve tener posiciones si mi corazón se está corrompiendo? ¿De qué me sirve amar a alguien si por amor a esa persona estoy quebrantando la palabra? Estoy destruyendo la obra de Dios. Estoy perdiendo el temor a Dios. Estoy dándole la espalda a Dios. Porque no sé lo que soy. Ahora usted sabe lo que usted es. Usted es un rey y un sacerdote para Jehová de los ejércitos, para reinar juntamente con Él. No un día, no 5 años, no en un gobierno, por 1000 años. Y con esto cierro. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. No vendas tu primogenitura. No la vendas. No la vendas. No importa lo que pase, no dañes tu corazón. No desees venganza. No desees juicio sobre los demás, porque eso daña tu corazón. Eso vende tu primogenitura. Deja de estar buscando juicio sobre tus hermanos. Deja de estar pidiendo sentencia de juicio sobre tus hermanos. Deja que Dios trate con cada uno, porque todos somos hijos. No dañes tu corazón. Lucas 22, versículo 27 dice así: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire lo que dice Jesús. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Cuántos han permanecido fiel a Dios en medio de las pruebas? Que han sido fiel en medio de las pruebas. No las entendemos, pero hay que mantener la integridad. No las entendemos, pero hay que guardar, no hay que vender la primogenitura. Mire lo que Dios le dice: yo pues os asigno un reino
como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa. En mi reino yo sentéis en los tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Usted se va a sentar en la mesa. Usted y yo nos vamos a sentar en la mesa. Porque no hemos dejado que nuestro corazón se dañe. Porque hemos mantenido la integridad a pesar de nuestras limitaciones y nuestras imperfecciones humanas. Porque sabemos a qué Dios nos ha llamado. Y el Padre nos ha dado un reino. Yo pensé que usted iba a decir amén. El Padre nos ha dado un reino. Esto no termina en esta vida. Aquí estamos formándonos para 1000 años ser gobernantes, autoridades, señoríos sobre la tierra. Así que no pierdas la esperanza. No tengas temor, porque la escatología es eso. Que usted y yo conozcamos el final, para que no perdamos la esperanza, para que tengamos seguridad de que no estamos padeciendo en vano, de que no estamos obedeciendo en vano, para que usted no crea que es un tonto obedeciendo la palabra. Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes. Póngase sobre sus pies y denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Rápidamente, si hay alguna persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y quiere ser rey y sacerdote, pase acá unos minutos. Pase aquí algunos minutos. Si usted ve a alguien o conoce a una persona, que pase. Porque si usted y yo no aceptamos a Jesucristo como Salvador, no entramos en esa promesa. Pero si en el día de hoy usted recibe a Jesús como su Salvador, toda la aflicción que usted ha estado pasando, todos los momentos difíciles tendrán una razón de ser. Y es el momento para que usted sea transformado por el poder del Espíritu Santo y usted sea añadido al cuerpo de Cristo, redimido por su sangre, para reinar por los siglos de los siglos junto a Jesucristo, Rey de Reyes. ¿Alguien más? Todavía tenemos tiempo, siguen pasando las almas. Siguen pasando las almas. Tenemos unos segundos, unos minutos para esas personas. Sigan pasando, porque es tiempo de aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? La vida no termina en esta vida. La victoria no es sola en esta vida. La Biblia nos enseña que vamos a pasar momentos difíciles en esta vida, pero también nos dice que hubiera yo desmayado si no creyere que viere la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Vamos a tener momentos de alegría también, pero la plenitud del gozo como reyes y sacerdotes con el Mesías. Usted y yo no somos cualquier cosa. Siguen pasando las almas, siguen pasando las almas. Denle un aplauso. Mañana de salvación, donde almas se están convirtiendo en reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Padre. Siguen pasando las almas. Y reinaremos. Los que están aquí, cierren sus ojos. Y vamos a hacer una oración. Las oraciones, aquí no hay oración mágica. Usted debe creer en su corazón, repetir la oración, pero creerla en su corazón, para que el Espíritu de Dios venga sobre usted y lo transforme en una nueva persona. Pero para que eso ocurra, usted debe estar dispuesto a arrepentirse. No hay perdón sin arrepentimiento. Y la iglesia se está olvidando de decirle a la gente que tiene que arrepentirse. Cuando las almas pasan acá adelante, tenemos que decirle: hay que arrepentirse. Hay que renunciar al pecado, a nuestros hábitos y a nuestras costumbres, para ser transformados por Dios. Y si usted que ha pasado
de todo corazón se arrepiente de la vida que ha tenido, Dios le va a dar una nueva vida, donde habrá problemas igual, pero ahora no va a estar solo. Ahora va a sentir la paz de Dios, la alegría y el gozo en medio de los momentos difíciles, porque ahora usted va a ser un hijo de Dios. Repita conmigo: Señor, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados, renuncio a una vida que no te agrada, a una vida de perdición, a una vida de pecado. Renuncio a hábitos, pensamientos, costumbres que no te agradan. Te pido, Señor, que tú me perdones y me laves con tu sangre. Señor Jesús, te acepto como Dios, como Rey, por esta vida y por la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite que yo persevere todos los días hasta el fin del mundo, en el nombre de Jesús. Mantenga sus ojos cerrados. Voy a hacer una oración antes que los hermanos tomen sus nombres. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú ves las lágrimas, Señor, tú ves el corazón de estos hermanos. Padre, ellos se han arrepentido de sus pecados y han renunciado a su vida antigua, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo los selle, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo los abrace, Señor. Que tu Espíritu Santo los llene de amor, Señor. Que ellos sientan tu presencia, Señor. Que ellos sientan tu amor. Que ahora son hijos tuyos, Señor. Renacidos por el poder de la palabra. Que lo que ellos no pueden cambiar, tú lo puedes cambiar. Porque tú lo haces más que vencedores, Señor. Y ellos ahora han pasado de las tinieblas a la luz, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y son reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos a ellos, su casa, su familia, su descendencia y toda su vida, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a adorar al Señor, los reyes y sacerdotes redimidos por la sangre de Jesús. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes